Es un privilegio, hermano, para cada uno de nosotros cuando estamos aquí al frente, hermanos, para estudiar la palabra de nuestro Dios. Hermanos, en la vida secular, hermanos, en una ocasión conocí a una persona, hermanos, que había estudiado tanto, hermanos, tenía un estudio muy superior, hermanos, y él había escogido una carrera muy importante que era para él en su vida. Esta persona, cuando se esfuerza tanto por alcanzar esa meta que tenía en su mente, la carrera que esta persona había elegido era la carrera de administrador de empresas. Hermanos, esta persona luchó tanto para llegar a obtener el título como profesionista, y la carrera que él había escogido se le había cumplido su sueño de ser un administrador de empresas. Cuando esta persona ya tiene su trabajo en su inicio, contratado para llevar a cabo esa administración de la cual él había estudiado y de la cual él se había preparado y de la cual él había terminado y recibido un título, ahora iba a ejercer todo lo que había adquirido de conocimiento en la escuela secular. Este hombre sabía perfectamente bien que llevar a cabo la responsabilidad de una empresa no era nada fácil. Hermanos, eso es en lo secular, pero ahora en lo espiritual, hermanos, cada uno de nosotros elegimos esta carrera. Los hermanos que ya van a salir ya van preparados. Hermanos, si esta persona en el secular se preparó y obtuvo lo que tanto deseaba, bien por él. Pero ahora, hermanos, en lo espiritual, nuestros hermanos de segundo van a iniciar, si no es que uno no le falta. Hermanos, por lo que nos dice, hermanos, la palabra de Dios allí en Timoteo capítulo 4, versículo 1, hermanos. Timoteo capítulo 4, versículo 1, hermanos. Dice así la palabra de nuestro Dios. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquel hombre sabía su responsabilidad, sabía que no era fácil llevar hacia adelante a una empresa que se le había otorgado como administrador de ella. Ustedes, hermanos de segundo, con todo el amor se los digo, hermanos, van a tener una congregación. Quizás algunos de ustedes ya la tienen y están batallando. Hermanos, el ser administradores de la palabra de Dios no es nada fácil. Se requiere de mucho esfuerzo, de mucha dedicación y de mucho trabajo para saber manejar a la iglesia. Aquí la preparación ahora de ustedes y de un servidor es prepararnos para saber conducir a la iglesia hacia adelante. Sí, hermanos, por eso es que Timoteo capítulo 4, versículo 1 nos está diciendo de qué manera tenemos que trabajar nosotros como predicadores cuando tengamos una congregación. Hermanos, y el primer punto que vamos a ver, hermanos, el predicador de la iglesia, hermanos, va a hacer exactamente lo mismo que hizo aquella persona, pero ahora va a ser diferente. Ahora nosotros vamos a trabajar para lo espiritual. Ahora la congregación en la que vayamos a estar va a estar bajo nuestra responsabilidad. ¿Y cómo vamos a manejarla? Bueno, punto número 1, el predicador tiene que predicar la palabra en la iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia no solamente, hermanos, va a haber miembros, sino que en la iglesia donde usted va a establecer, hermanos, donde usted va a empezar, va a haber miembros y no miembros, es decir, va a haber visitantes.
Y nuestra responsabilidad como cristianos, como administradores de la palabra de Dios, tenemos que saber llevar hacia adelante a la iglesia del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestros hermanos de segundo ya están a un paso, ¿no?, de partir de este lugar. Los vamos a extrañar, nos van a extrañar, pero vamos a orar por ellos, porque ellos ahora sí van a enfrentar, ¿qué? Van a enfrentar el trabajo misionero, predicar la palabra de Dios en la iglesia. ¿Qué dice Efesios 3:10, hermanos? Efesios capítulo 3, versículo 10, fíjese bien lo que nos va a decir acerca del trabajo del predicador. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales. La clave es: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Y quién la va a dar a conocer? Solamente nosotros. Y dice el 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, nosotros como predicadores que nos estamos preparando, debemos de prepararnos para poder guiar a la iglesia, para que la iglesia, lejos de caer, vaya hacia adelante. Eso es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que predicarle la palabra, porque entre ellos habrá gente que va nada más a escuchar la palabra por primera vez. ¿Sí? Entonces es necesario para que todos lleguen a conocer la sabiduría de nuestro Dios, sin excepción. Ese es el trabajo de usted y de un servidor. Enseñar la palabra de Dios con sabiduría. También, hermanos, dice predicar el mensaje de salvación. Marcos 16:15 nos dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Marcos 16:15, fíjese bien lo que nos va a decir, hermanos, la palabra de Dios ahí mismo. Dice así, hermanos, 16:15, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese va a ser nuestro trabajo, esa va a ser nuestra misión, anunciar la palabra de nuestro Dios. Nuestros hermanos ya van a empezar a trabajar todavía aún más duro de lo que ya hemos trabajado en el transcurso que llevamos en la iglesia, aquí en la escuela. Ahora los hermanos, al igual que nosotros, pero ahora ellos también van a predicar la palabra, porque ahora es un mandamiento. Está diciendo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La responsabilidad de nosotros es ¿qué? Hacer que la palabra de Dios llegue, no solamente allá a los miembros, sino a donde quiera que vayamos. Cada uno de ustedes, hermanos, va a tomar un rumbo diferente, donde van a tener también que predicar la palabra y saberla anunciar. También, hermanos, a los perdidos, porque también entre la congregación habrá gente que está perdida. Hechos 5:42 nos dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Hechos 5:42 dice así la palabra de nuestro Dios: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Quiero entender, hermanos, que aquí nos está diciendo que todos los días se debe de enseñar la palabra de nuestro Dios. Y no es porque yo lo diga, aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Y todos los días, ¿dónde? En el templo. Y aparte del templo, ¿dónde más? En las casas. Y luego dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No dudo que ustedes lo estén haciendo. No lo dudo, porque sé que se preocupan también por las almas, y sé que lo están haciendo, hermano. Ustedes a mí no me ven, hermano, ¿sí? Pero yo sé, hermanos, que ustedes están trabajando, que su servidor está haciendo lo posible por enseñar la palabra de Dios. Esa es nuestra meta, esta es nuestra misión, mirar más allá de lo que vemos, por las almas, hermanos. También, hermanos, a los salvos, es decir, a la iglesia, hermanos, predicarles, enseñarles la palabra de Dios. Colosenses 1:23, hermano, nos va a decir también ahí la palabra de nuestro Dios, hermano.
Colosenses 1:22, hermano. Dice, hermano, en su cuerpo, dice, perdón, 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Se fijan, hermanos? En la iglesia tenemos que enseñar lo que Pablo nos está enseñando. Sí, hermano, necesitamos salvar realmente a la iglesia, hermano. Salvar a los miembros. Y no es nada fácil, hermano. No va a ser fácil, hermano. Porque a veces, hermano, va a haber hermanos que no van a querer, hermano. No van a recibir la exhortación. Vamos a batallar. Dios quiera que mis hermanos, cuando estén trabajando a partir de junio, les vaya mucho mejor que ahora. ¿Por qué? Porque se esforzaron, lucharon por tener algo, ya lo lograron. Ahora van, o vamos a demostrar, a decirle a nuestro Dios, aquí estoy. ¿Qué decía ahorita el canto? Estoy listo. ¿Para qué? Porque ellos así van a estar, cuando ellos gradúen, van a decir, Señor, estoy listo por su preparación. Aquel hombre de la empresa se preparó y estuvo listo para dirigir una empresa. Nosotros como cristianos estaremos listos para llevar a cabo nuestra labor evangelista y decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Y adelante, hermano. Ese fue el primer punto, hermanos. El primer punto fue predicar la palabra en la iglesia. El segundo punto, hermanos, es edificar a la iglesia. ¿Y cómo la vamos a edificar a la iglesia? ¿Cómo vamos a edificar a los miembros? Bueno, hermanos, dice Hechos 9:31, hermanos. Dice Hechos 9:31, dice la palabra de nuestro Dios, hermano. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y luego dice, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaba y se fortalecía por el Espíritu Santo, hermano. Nuestra labor como cristianos, hermano, es fortalecer a los miembros para que no decaigan, pero va a costar trabajo. Sí, hermano, ¿cuál es lo que está diciendo, hermano? Y eran edificadas andando en el temor del Señor. Hay que enseñar a la iglesia, hermanos, a que tengan temor del Señor. Sí, hermano, eso es lo que vamos a decir, que tengan temor, de que esto no es un juego, que esto es hacia adelante, que miren hacia su futuro espiritual, que uno lo hace porque no vayan a resbalar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer crecer a la iglesia, hermanos? Que es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Con amor, hermanos. También nos dice ahí, hermanos, ahí en Corintios capítulo 8, versículo 1, hermanos. Corintios 8:1, hermanos, dice ahí, hermanos, 1 Corintios 8:1 dice, es la palabra de nuestro Dios, hermanos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Los vamos a hacer crecer a la iglesia con amor, enseñarles a amarse unos a otros, porque es un mandamiento de Dios. Y es como se va a fortalecer la iglesia, y la iglesia va a crecer, pero va a crecer con el amor que nosotros le enseñamos a la iglesia. Porque si la iglesia no se maneja, no se conduce en amor, la iglesia no va a crecer. Es necesario hacerles entender que hay amor entre nosotros, que haya amor, que haya paz, que no haya contiendas, que no haya murmuraciones, sino que crezcan en amor para que la iglesia marche hacia adelante, hermanos. El edificar, hermanos, también fortalece, hermanos, nos fortalece unos a otros. Dice 1 Tesalonicenses, hermanos, 1 Tesalonicenses dice ahí la palabra de Dios, hermanos. 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 11 al 12. Dice así.
1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 11 y 12. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, que os presiden en el Señor y os amonestan. La congregación, los hermanos tienen que reconocerlo por su trabajo que van a ejercer cuando salgan de aquí, hermano. Si ustedes y un servidor trabajamos bien en las cosas del Señor, la iglesia está obligada a reconocer el trabajo y el esfuerzo de cada uno de nosotros. Porque si no nos reconocen, hermano, entonces no nos están amando. No están viendo el sacrificio tan grande que hace el predicador para que la iglesia se mantenga unida, para que la iglesia crezca en amor, para que la iglesia crezca en confianza y para que la iglesia crezca en fe y en sabiduría. Ese es el trabajo, hermanos, de nosotros como cristianos, hermanos. Así es, hermanos. En conclusión, hermanos, si en una empresa, hermanos, el administrador supo trabajar bien y el dueño de esa empresa vio su labor arduamente, que trabajó, que se esforzó, que dio a la empresa todo lo que el trabajador necesitaba, que no le faltaba nada a los trabajadores y los trabajadores contentos con el dueño, con el administrador de la empresa. Así es ahora la iglesia, hermano. La iglesia debe de reconocernos a los que trabajamos. ¿Para qué? Para que la obra siga adelante. ¿Por qué? Porque si el de la empresa dio todo lo que necesitaban, nosotros espiritualmente hablando, les dimos confianza, les dimos amor. Quisimos o queremos que permanezcan para siempre. Y sobre todo, les dimos el alimento necesario para que su espíritu no desfalleciera, para que no se apagara ese espíritu. Es el trabajo de usted mío, fortalecer a la iglesia con esas cosas. Que el Señor lo bendiga. Muchas gracias. Amén.